Buenos días, una vez más, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Quiero invitarles a ponerse de pie para que oremos. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Y luego voy a pedirles que después de orar un momentito más, nos quedemos de pie para leer la palabra de Dios. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por habernos reunido en este lugar, en este edificio que ha sido consagrado para alabarte, glorificar tu nombre, estudiar tu palabra, para tener comunión los unos con los otros. Te damos gracias, Señor, por habernos guardado a lo largo de la semana que ayer terminó y en la que sin duda hemos podido ver tu gracia, tu misericordia a lo largo de cada día. Queremos darte gracias por darnos a nosotros el privilegio de poder estudiar tu palabra, guiados, iluminados por tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que conforme vayamos avanzando durante el mensaje de hoy, puedas ir hablando a nuestros corazones, consolándonos, edificándonos, exhortándonos o reprendiéndonos. Y permite que al salir de este lugar vayamos con mucho gozo, con mucho consuelo, con mucha paz en nuestras mentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, quiero pedirles que permanezcan de pie y que leamos juntos la Escritura en el primer libro, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Dice la palabra de Dios así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, gracias a Dios por todo lo que hemos hecho hasta este momento en este culto. Qué bueno es ver siempre a los niños participando, ¿verdad? Y ya lo saben, no se metan en problemas con ellos. Tienen una espada muy afilada. Así que es mejor andar bien con ellos. Bien, hermanos, esta mañana vamos a estar estudiando y meditando en estos dos versículos y en otros pasajes que vamos a ir viendo a medida que estudiemos la Escritura. Esta carta la escribió, obviamente, el apóstol Pedro a creyentes que estaban pasando por grandes tribulaciones, grandes dificultades. El apóstol Pedro escribió a creyentes que estaban fuera de su país, aunque no lo tenemos aquí en la presentación, pero ustedes trajeron su Biblia, ¿verdad, hermanos? Ok, entonces vayan ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, para que veamos a quiénes les está escribiendo el apóstol Pedro. En Primera de Pedro 1:1 dice así la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro escribió esta carta a personas que estaban expatriadas. La palabra expatriadas o expatriados que aparece acá significa que estaban fuera de su patria, que habían tenido que salir de su patria. No habían salido en viaje de negocios, no habían salido por placer para turistear. Habían salido debido a la persecución. Debido a la persecución que se estaba llevando a cabo en contra de la iglesia. Ellos habían tenido que dejar sus casas, quizás su forma de vivir, sus negocios, su trabajo, y habían tenido que ir huyendo. Ellos no habían salido huyendo porque eran malhechores, no habían salido huyendo porque se habían metido en problemas
cometiendo algún tipo de delitos. Ellos no habían salido de su patria por otras razones más que simplemente por ser creyentes, simplemente por haber puesto su fe en Jesucristo. La persecución contra la iglesia era difícil, era muy dura y muchos habían muerto. Y no se olviden de que en Hechos capítulo 9 había un hombre llamado Saulo que iba de camino a Damasco y que tenía como propósito arrastrar a los creyentes si era posible o hasta matarlos. Y cuando Esteban fue asesinado, fue apedreado, él estaba ahí consintiendo la muerte de ese creyente. Y la persecución contra los creyentes era muy, muy dura. Así que estos creyentes a los que Pedro les está escribiendo son creyentes que habían sido dispersados, habían salido huyendo por donde era más fácil salir y estaban en regiones como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es importante de tener en mente porque la carta se escribe a creyentes sufriendo por Cristo, sufriendo por su fe, no por otras razones. Estaban sufriendo por su fe en Cristo. Y en el capítulo 4, el apóstol Pedro dice que ojalá que ellos padecieran siempre por causa de Cristo. El apóstol Pedro dice, ninguno de vosotros padezca como malhechor, homicida, por ladrón o por meterse en lo ajeno. Pero si es por la causa de Cristo, entonces Pedro dice que lo que tenemos que hacer cuando sufrimos por la causa de Cristo es encomendar nuestra causa al Señor. Y el ejemplo más grande de sufrir es Cristo mismo. Y por eso Pedro dice que Cristo, cuando era ultrajado y cuando estaba siendo maltratado en la cruz, dice que no dijo nada en contra de ellos, sino que encomendó su causa al Señor. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros vivimos en una zona del mundo donde podemos reunirnos con libertad, podemos venir a este templo, usted puede traer su Biblia en su mano y no pasa nada, ¿verdad? Pero hay países, hay otras regiones del mundo donde el evangelio es un delito, es prohibido. Hay regiones del mundo donde no se puede adorar a Dios y reunirnos con la misma libertad que nosotros tenemos aquí. Hace varios años, bueno, muchos años. No me gusta decir muchos años porque me siento un poco, ya que me duele más la espalda de lo normal. Pero la verdad es que hace muchos años conocí a un misionero que se llama Richard Hedrick y él contó algo bastante terrible. En un país en el Asia, en el continente asiático, donde el evangelio es prohibido, él conoció a un pastor. La iglesia es clandestina en estos países. Y siempre se corre el riesgo de que entre todos los que están ahí haya alguien que sea espía del gobierno o de las autoridades que pueda decir en ese lugar hay algunos creyentes leyendo la Biblia y puedan ser denunciados y maltratados. Y algo así pasó. Este pastor tenía un grupo de personas con las que se reunía en secreto para estudiar la Biblia. Y un día llegó un camión del ejército de ese país y empezaron a sacar todas sus cosas a la calle, a tirarlas a la calle, las camas y las mesas, las sillas, los platos, todo a la calle. Y luego lo sacaron a él y a su esposa y a sus 2 hijas. Y lo arrodillaron en medio de la calle mientras toda la gente miraba. Y una vez que estaba en la calle de rodillas, sacaron un embudo y se lo pusieron en la boca hasta adentro. Y luego echaron agua caliente para que no volvás a predicar. Gracias a Dios que nosotros no estamos en esos lugares, hermanos. Estos creyentes a los que Pedro les escribió estaban siendo perseguidos, maltratados, incluso hasta perdiendo su vida por la causa de Cristo. Y lo que hemos leído en 1 de Pedro 5:10 nos habla a nosotros
del Dios de toda gracia. Mas el Dios, dice Pedro en el capítulo 5, versículo 10, Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Hermanos, en nuestras angustias, en nuestras dificultades, en nuestras luchas, Dios quiere que recordemos algunas cosas que vamos a ver en estos dos versículos. En primer lugar, Dios quiere que recordemos que Él nos ha provisto su gracia, pues Él es el Dios de toda gracia. Él es llamado en la Biblia el Dios de paz, el Dios de toda consolación, el Dios de esperanza, pero también Él es para nosotros el Dios de toda gracia. En nuestras dificultades, en nuestras luchas, Él ha provisto para nosotros su maravillosa gracia. Ustedes han oído, estoy seguro que lo han oído, un himno que dice: sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. La maravillosa gracia de Dios, queridos hermanos, es una provisión que Él nos da en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. Él quiere que nosotros recordemos su maravillosa gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor o bondad de Dios para alguien que no la merece ni la puede ganar. La palabra gracia se refiere no a un premio, no a algo que uno merece. La gracia no se puede merecer, porque si se merece deja de ser gracia. Somos salvos por gracia y vivimos por gracia, y un día iremos al cielo de la misma manera, por la gracia de Dios. Somos salvos, no merecemos ser salvos. Vaya conmigo ahí en su Biblia a Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la bondad inmerecida de Dios. Usted no es salvo porque a usted le ha costado ser salvo. Somos salvos porque Dios, en su infinita y maravillosa gracia, ha querido darnos ese regalo maravilloso. La Escritura dice que por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. La fe es simplemente creer. Fe es confiar. Fe es apoyarse en alguien o algo. Estamos confiando en el Señor. Estamos dependiendo en Cristo Jesús. Estamos apoyándonos en Él para nuestra salvación. Y dice la Biblia en Efesios 2:8 que esto no es algo que es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación que tenemos nosotros es un regalo que Dios nos da. No podemos ganarla, no podemos merecerla. Y vea lo que dice el versículo 10, siempre en Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que somos salvos, una vez que Dios nos ha dado la salvación en el momento que nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, ahora comienza una vida cristiana, ahora comienza un proceso de santificación, y también es por la gracia de Dios. Y ahora es cuando Dios quiere que nosotros hagamos obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El versículo 8 nos enseña cómo ser salvos. El versículo 9 nos dice cómo no ser salvos, y el versículo 10 nos dice para qué somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no es por obras, y es para buenas obras. Entonces, volviendo a la gracia,
Y ahora que nosotros somos creyentes, Él nos muestra todos los días su bondad. Él nos muestra cada mañana su gracia. ¿Cómo puede animarnos esto a nosotros? Bueno, hermanos, la gracia es ese maravilloso regalo de Dios. Yo creo que a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Nelsito me dice, papá, ¿cuándo va a ser el día del papá? Yo digo, todavía no. ¿Por qué? Y él me dice, porque te tengo un regalo. Ah, sí, ¿y qué es ese regalo? Si se puede saber. Y él me dice, te voy a hacer una tarjeta. Y voy a escribir, aunque él no puede escribir todavía, él dice, y voy a escribir, tú eres mi papá para siempre. Así que, hermanos, no saben cómo estoy esperando ese regalo. A todos nos gustan los regalos. La salvación es un regalo. Es algo que usted no puede merecer, que solamente lo puede recibir. No es algo que usted tiene que luchar para ganarlo. Hermanos, esto nos anima recordando que Dios nos ha provisto en Cristo todas las riquezas y recursos que necesitamos para ser victoriosos en nuestros sufrimientos. Dios nos ha provisto a nosotros todo lo que necesitamos, no solamente para la salvación, sino también para vivir la vida cristiana. Y en la vida cristiana muchas veces disfrutamos, pero también muchas veces sufrimos, lloramos, no estamos exentos del dolor. Nos enfermamos, tenemos dificultades de todo tipo. Pero Dios nos ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos en medio de nuestras dificultades. La Biblia nos enseña a nosotros que Él nos ha dado recursos inagotables como la oración, como su palabra misma. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos una iglesia donde nos podemos congregar y orar los unos por los otros. Tenemos el amor de Dios que dice la Escritura en Romanos 5:5 que ha sido derramado en nuestros corazones. Y también tenemos la disciplina de Dios. La disciplina de Dios también es un recurso que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros vamos por mal camino, Dios nos corrige, Dios nos disciplina. Aún eso, hermanos, es parte de la gracia de Dios y es parte de su amor. En 2 de Corintios capítulo 12, busque por favor en su Biblia, 2 de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo dice desde el versículo 7, 2 de Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo tenía alguna dificultad, un problema, no sabemos exactamente qué era, hermanos. Algunos piensan que era un problema en sus ojos. Probablemente tenía una enfermedad en sus ojos. Porque él dice a los Gálatas que cuando lo conocieron, lo amaron tanto que hasta hubieran dado sus ojos por él. Probablemente lo vieron en una situación bastante mal. Pero eso solamente es una hipótesis. No sabemos realmente qué era lo que tenía. Pero ¿saben qué? Sí dice que era algo terrible. Le llama él un aguijón en mi carne. Le llama un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Y qué había hecho Pablo? 3 veces había rogado al Señor que lo quitara de él. Y miren la respuesta del Señor en el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, mi gracia es suficiente. Pablo estaba pidiendo al Señor que le quitara ese problema que tenía, pero el Señor no le dijo, ok,
Ya estás libre de eso. Solo le dijo, mi gracia es suficiente. ¿Es suficiente la gracia para nosotros también ahora? ¿Es suficiente la gracia de Dios para usted en todas las dificultades de nuestra vida? Sí, lo sigue siendo. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es eso de que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Cuando yo reconozco mi debilidad, el Señor me fortalece. La fortaleza no está en mí ni en usted, está en el Señor. Y nosotros podemos recibir su fortaleza. Hermanos, en cualquier angustia que nosotros tenemos, la gracia de Dios es suficiente. En todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades, en nuestras angustias, Dios quiere que recordemos el plan que Él tiene para nosotros, pues Él nos ha llamado a su gloria eterna. En 1 de Pedro capítulo 5, volviendo otra vez a nuestro pasaje, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a qué nos llamó el Señor? A su gloria eterna. Dios tiene un propósito para todo creyente. Ese propósito final con nosotros es llamarnos a su gloria eterna. Ya tenemos vida eterna. Desde el momento en que somos salvos, tenemos vida eterna. Pero aún, dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía estamos estamos dentro de un cuerpo que sufre enfermedades, dolores, lloramos, nos angustiamos y estamos en un entorno también que nos hace sufrir muchas veces, que nos causa preocupaciones, que nos causa aflicciones. Estamos en un entorno rodeados de muchas dificultades a veces. ¿Saben qué, hermanos? Cada creyente debe tener una perspectiva eterna, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Dice la Escritura que nos llamó a su gloria eterna. ¿Y cómo es que nosotros hemos sido llamados a su gloria eterna? Es por medio de oír el Evangelio de la gracia y creerlo. Somos llamados a su gloria eterna por un mensaje. Ese mensaje se llama el Evangelio. Y Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar la carrera y el ministerio que recibí del Señor, de predicar el Evangelio de la gracia. Es el mensaje del Evangelio de la gracia el que nosotros oímos un día. Pusimos atención a ese mensaje. Comprendimos que estábamos perdidos. Comprendimos que somos pecadores y que la paga del pecado no es el diezmo. La paga del pecado es muerte. Por causa de ser pecadores, nuestro destino estaba totalmente garantizado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es ir a una iglesia. La paga del pecado no es portarse bien. La paga del pecado no es hacer buenas obras. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Así que ¿saben qué, hermanos? El Evangelio comienza comprendiendo las malas noticias, porque la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, pero para las buenas noticias usted debe saber cuáles son las malas. Las malas es que yo soy pecador. Yo he hecho lo malo delante de Dios. Y la paga del pecado, en otras palabras, lo que merecemos por causa del pecado, es la muerte. Pero el Evangelio nos enseña a nosotros que Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio es de que yo no debo morir porque ya pagó alguien por mí y fue Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio de la gracia. Y al creer ese mensaje, entonces nosotros tenemos garantizada la gloria eterna. Hermanos, esto contrasta con nuestros sufrimientos presentes. Jesucristo sufrió por nosotros. Él murió en la cruz. Y cuando estaba en la cruz, antes de morir, Él dijo a gran voz, consumado es. Esas dos palabras, consumado es, en griego significan la deuda está pagada. La obra está completa, terminada. El Cordero perfecto ha sido sacrificado. Y es que Cristo pagó nuestra deuda de pecado en la cruz. Y la pagó completamente. Es que Él hizo toda la obra para que nosotros seamos salvos. Y Él era el Cordero de Dios, perfecto, que quita el pecado del mundo. Él murió, pero al tercer día se levantó de la tumba. Hermanos, en nuestras dificultades, en nuestras angustias, Dios quiere que nosotros recordemos que Él nos ha provisto su gracia. Hemos visto que la gracia es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Dios tiene un plan para nosotros y ese plan es llevarnos a su gloria eterna. Pero mientras vivimos en este mundo, tenemos que recordar la providencia de Dios. Dios quiere que recordemos su providencia, puesto que nuestro sufrimiento solo es temporal. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Saben que esto me llena a mí de mucho gozo y mucha paz. Porque la Biblia nunca promete, como algunos andan prometiendo, que si usted viene a Cristo, usted va a ser millonario, va a tener una gran empresa, va a comprar barcos, aviones, submarinos y no sé qué otras cosas. Y otros dicen, y si usted viene a Cristo, nunca se va a enfermar. Porque la voluntad de Dios es que el creyente no se enferme. No, hermano, si yo pregunto aquí, ¿cuántos están enfermos? Mejor no pregunto. Porque yo voy a levantar la mano antes que todos. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que nuestros sufrimientos aquí en la tierra son temporales. Temporal significa es por un tiempo, por un poco de tiempo. El apóstol Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban fuera de su país, fuera de su patria, lejos, por causa del sufrimiento por Cristo Jesús. Y Él les recuerda la gloria eterna a la que habían sido llamados, pero que mientras tanto debían padecer un poco de tiempo. Esto se contrasta, hermanos, con nuestra gloria eterna. Todos sufrimos, todos tenemos que pasar por diversas pruebas. Por eso Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando pasemos en diversas pruebas. Esa palabra diversas significa que hay toda clase de dificultades que podemos enfrentar. Enfermedades no solamente en nosotros, sino en un familiar. Problemas económicos, adversidades de mucho tipo en el matrimonio, con la familia, con los hijos, en el trabajo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, el vernos quizás limitados físicamente nosotros, pero todo eso recuerde que es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo. Y eso debe llenarnos de mucho ánimo porque nuestra gloria es contrastada con lo temporal. Nuestra gloria es eterna.
a usted y a mí, por la gracia de Dios, nos espera una gloria eterna. Y Pablo sabía, cuando él hablaba de sufrimientos, él sabía de lo que estaba hablando. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? De las tribulaciones. Él dice, esta leve tribulación. Entonces, Pablo pasaba tribulaciones. Tenía muchas dificultades. Pero le llama leve y momentánea. Momentánea significa no dura para siempre. Pero leve, cuando usted se pone a pensar en el que dijo estas cosas, en Pablo. En Listra lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. Yo nunca he visto a una persona apedreada y espero no verla jamás. Pero puedo imaginarme que una persona que es apedreada hasta la muerte, está llena de sangre, tiene su ropa manchada de sangre. A Pablo lo apedrearon hasta que creyeron ellos que ya estaba muerto. Quiere decir que el hombre ya ni se movía, quizás ni respiraba normalmente. ¿Eso es leve? Lo azotaron muchas veces. Eso no es leve. Estuvo como náufrago. Yo no sé qué será eso, hermanos, pero eso no es leve. Lo tuvieron que bajar por una canasta porque lo querían matar. Eso no es leve. Pero ¿saben por qué Pablo decía leve tribulación? Porque él dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él tenía una perspectiva correcta acerca de los sufrimientos en este mundo. Él sabía que es leve, que es momentáneo, porque lo comparaba y lo contrastaba con la gloria eterna. Esa gloria eterna a la que Él nos ha llamado solamente por su gracia. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, versículo 23, que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en Managua. Que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en Diriamba. Que estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier cosa de este mundo. El asunto es que cuando uno está hablando con alguien y le dice, ¿usted quisiera estar ya con Cristo? Todo el mundo dice que no, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es mejor estar con Cristo. Y no solamente es mejor, Pablo usa un superlativo, muchísimo. Más que eso no hay. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Un día usted tendrá que poner en una balanza sus sufrimientos presentes con la gloria eterna. ¿Sabe qué pesa más? La gloria eterna. Y un día usted llegará al cielo y será recibido por el Señor y estará en la presencia del Señor para siempre, porque hemos sido llamados a una gloria eterna. Hermanos, yo sé que todos tenemos dificultades y cada uno podría contar aquí lo que le está pasando y no vamos a terminar nunca y vamos a terminar deprimidos. Por eso es mejor leer la Biblia. Quiero contarles que hay alguien que me comenta que siempre ve las predicaciones o las predicaciones que yo doy, porque es alguien que me quiere mucho. Es una persona que está sufriendo
de una enfermedad muy difícil. Es una enfermedad que se llama ELA. ELA, que quiere decir esclerosis lateral amiotrófica. A mí me costó poder entender qué quiere decir todo eso. Pero esta esclerosis lateral amiotrófica va consumiendo la mielina en los músculos y los va paralizando poco a poco, poco a poco. Paraliza un brazo, primero los dedos, luego todo el brazo, luego una pierna, luego otra pierna, luego otro brazo. Y esta persona está en El Salvador, es mi madre, y tiene esa gran dificultad. Y no es fácil tener una enfermedad que por años mantiene postrada a una persona y le hace sufrir mucho. Pero yo sé que eso es temporal también. Eso es temporal. Y yo sé que el Señor le va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, tal como nos lo dará a nosotros. Porque esa gloria eterna a la que Dios nos ha llamado no solamente es el entorno maravilloso, sino que aún nuestros cuerpos serán transformados. Y no habrá más llanto, no habrá más dolor, más enfermedades, no vamos a necesitar más médicos, no habrá más medicina, no habrá nada, porque el Señor nos dará un cuerpo resucitado, completamente nuevo, glorificado, sin presencia de los efectos dañinos que el pecado trajo a nosotros. Esa es la gloria eterna a la que Él nos ha llamado. En nuestras angustias, en nuestras dificultades, Dios quiere que recordemos sus promesas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa esto? Que Dios usará nuestro sufrimiento para hacernos madurar espiritualmente. Él nos afirmará, Él nos perfeccionará, Él nos establecerá, Él nos fortalecerá y Él nos afirmará en Él, a través de pasar por muchos sufrimientos y de recordar que tenemos una gloria eterna. No es esta nuestra verdadera casa. No es este cuerpo nuestro cuerpo eterno. Este cuerpo mío un día se va a deshacer, a menos que, y yo le pido al Señor que eso sea, que el rapto sea en este momento, porque entonces Él nos va a transformar. De lo contrario, yo tengo que morir un día. Lo que me consuela es que no solo yo, ¿verdad? Todos tenemos que morir un día. Pero, hermanos, la Biblia dice que Él nos va a llamar y nuestros cuerpos serán resucitados, incorruptibles. Porque esa gloria eterna no solamente es el entorno, es nosotros mismos, nuestro cuerpo será glorificado. Pero Él usa nuestros sufrimientos aquí para hacernos madurar, porque la única manera en que nosotros podemos crecer es a través de las pruebas. Pero el problema es que a nadie le gustan las pruebas. En las escuelas, cuando se anuncia vacaciones, ¿saben qué hacen los alumnos? Dice, hay asueto el viernes, pero ¿saben qué? Vengan hasta el miércoles. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Y algunos dicen, y no podemos hasta el jueves, porque quieren más vacación. Cuando anuncian un examen, ¿saben qué hacen los estudiantes? Pero son necesarios. Las pruebas son necesarias. Las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas refinan nuestra fe. Las pruebas nos muestran a un Dios compasivo con nosotros. Las pruebas nos muestran también que nosotros somos hijos de Dios. Así que mientras llegamos a la gloria eterna, Él nos está perfeccionando, estableciendo, fortaleciendo y afirmando.
Y por último, hermanos, en nuestras dificultades y nuestras angustias, Dios quiere que recordemos que su propósito es que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y a esto solo podemos responder tal como ustedes acaban de hacerlo, con un amén. Estamos en medio de situaciones difíciles en nuestra vida, pero ¿saben qué, hermanos? El resultado de todo esto, cuando estemos con Él en nuestra gloria eterna, podremos dar a Él toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solamente Él la merece. Al final de nuestra vida, nosotros podremos decir: a ti, Señor, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros tenemos que recordar que si venimos a Él con fe, podremos contar con el Dios de toda gracia. Si vienes a Él con fe, podrás contar con el Dios de toda gracia. Todo esto que el apóstol Pedro dice tiene algo muy particular. Esto solo aplica a creyentes. ¿Han visto esos anuncios en la televisión que dice abajo: restricciones aplican? Hay que ver qué son esas restricciones, ¿verdad? Pero si usted no es salvo, hoy puede serlo. Y estas promesas y estos principios que hemos dicho se aplicarán a usted. Y ya usted ha visto en la palabra de Dios que la salvación es por gracia. Es solamente por medio de creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, para que usted no deba morir eternamente. Él murió por nosotros para pagar nuestra deuda de pecado. Ahora la decisión debe tomarla usted. ¿Quiere usted poner su fe en Cristo Jesús para recibir ese regalo precioso de la salvación y poder saber también que usted ha sido llamado a la gloria eterna y poder contar con el Señor en medio de sus dificultades en esta vida? Oremos, por favor, cerremos nuestros ojos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos has llamado a tu gloria eterna. Te damos gracias porque tú eres el Dios de toda gracia, en quien podemos hallar consuelo, paz, gozo, esperanza, fortaleza. Te damos gracias porque tú eres un Dios de gracia, eres el Dios de gracia, que viéndonos perdidos, viéndonos sin esperanza, enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero pedirte, Señor, que toques los corazones de aquellos que todavía no han tomado la decisión de creer en Jesucristo. Quiero pedirte que tú trabajes en sus mentes, en su voluntad. Sabemos que cuando predicamos el Evangelio estamos en una batalla espiritual, porque Satanás también quiere meter sus pensamientos para sembrar dudas en este mensaje. Te pido, Señor, por quienes están hoy aquí, que todavía no han sido salvos, que crean que Cristo murió en la cruz por ellos también, y que tú les quieres dar, por tu gracia, el regalo de la salvación. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera recibir ese regalo, tomarlo por la fe? Mientras los hermanos están orando, quiero pedirles que sigan orando. ¿Quiere usted hoy
recibir el regalo de la vida eterna? La Biblia dice que es por gracia, es un regalo. Y si usted cree este mensaje, usted es salvo. Si usted lo ha creído porque ya lo escuchó el mensaje, nos gustaría que lo indicara levantando su mano para saber que usted ha tomado la decisión de creer en Cristo. Solamente queremos conocerle e identificarle como nuestro hermano en Cristo o hermana en Cristo. No deje pasar esta oportunidad de creer en el Dios de toda gracia, de recibir el regalo de amor que Cristo compró con su sangre para usted. No rechace el regalo que Dios quiere darle. Si usted ha tomado la decisión de creer en Cristo esta mañana, nos gustaría saberlo. Si usted puede levantar su mano, levantar la mano no le va a salvar, solo para saber y conocerle como nuestro hermano en Cristo. Muy bien, oremos, terminemos con una oración. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, por los creyentes, por cada uno de nosotros, que sigas mostrándonos tu gracia en cada una de nuestras dificultades. Te pido por los matrimonios, te pido por las familias, te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, que tú fortalezcas a cada uno, le perfecciones, le establezcas y lo afirmes en tu palabra. Pido por esta iglesia, Señor, que sigas mostrándonos tu gracia siempre. Pido por aquellos que verán este mensaje en sus casas, que también ellos puedan recibirlo con gozo y pueda llenarles de ánimo, consolar nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén.